Muy buenas tardes y bienvenidos a la sala 1 de esta jornada de tarde dirigido a público en general en Macaronay 2021. En esta sala 1 donde hasta las 7:15 de la tarde aproximadamente vamos a vivir una serie de ponencias para descubrir toda la realidad de las investigaciones que se hacen en la Macaronesia. Vamos a comenzar y vamos a dar la bienvenida ya a nuestro primer ponente. Él es David Curbelo, dentro del grupo de investigación de química marina de la ULPGC y de la IOGAC. Él va a estar acompañado de diversos compañeros y su ponencia se va a llamar El CO2 entre la atmósfera y el océano. David Curbelo, aquí en la sala 1 en Macaronay. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Gracias también a todos los que la están siguiendo de forma online y a la organización de Macaronay por hacer posible todo esto. Mi nombre es David Curbelo Hernández, soy investigador predoctoral en Oceanografía y Cambio Global. Pertenezco al grupo de investigación en Química Marina del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en la charla de hoy voy a hablar de cómo es el intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y el océano en un contexto de cambio global. Voy a empezar con una breve introducción sobre el sistema de dióxido de carbono en el océano y cómo el aumento de este gas debido a la actividad del ser humano pues ha tenido distintos efectos en el océano en términos de cambio climático o cambio global. Continuaré presentando al grupo de investigación en química marina, el grupo Quima, mencionando pues cuáles son sus principales líneas de investigación, cuál es la trayectoria del grupo en relación al estudio del dióxido de carbono en el océano y qué se está haciendo y qué es lo que se hará en respecto al estudio del dióxido de carbono en la región oceanográfica de Canarias. Y por último, para terminar la charla, pues introduciré los resultados más relevantes de nuestro último estudio en el Atlántico Noreste. Empezaré pues hablando un poco de cómo es este intercambio entre la atmósfera y el océano. Voy a explicar pues el funcionamiento del sistema de dióxido de carbono en el océano con esta diapositiva de aquí. Y lo que me gustaría que quedase claro antes de empezar es que todo lo que vamos a ver aquí ocurre en el océano de forma totalmente natural. El dióxido de carbono está presente tanto en la atmósfera como en el océano de forma natural y voy a poner el puntero. Este dióxido de carbono atmosférico se disuelve en las aguas superficiales y de esta forma entra en el océano. Una vez disuelto, este dióxido de carbono es captado por el fitoplancton en los procesos de fotosíntesis y es transformado en carbono orgánico. Este carbono orgánico en el océano puede seguir dos vías. De manera muy general, claro. O bien se hunde y se acumula en la columna de agua, o bien es captado por otros organismos como las bacterias en los procesos de respiración y es transformado de nuevo en dióxido de carbono disuelto. Entonces aquí tendríamos ya el mismo escenario que aquí. Tenemos dióxido de carbono disuelto que puede volver a incorporarse al ciclo o bien puede liberarse hacia la atmósfera y liberarse de nuevo hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un proceso de entrada y un proceso de salida, que es lo que quiero que le prestemos atención en esta charla. A este proceso de entrada decimos que el flujo de dióxido de carbono es negativo, que el océano está actuando como un sumidero de dióxido de carbono atmosférico. Y por el contrario, esta salida de dióxido de carbono decimos que se trata de un flujo positivo, que el océano está actuando como una fuente de dióxido de carbono atmosférico. Entonces, aquí está la pregunta, ¿no? Oye, David, ¿qué tiene que pasar para que ocurra, pues para que tengamos este escenario o tengamos este otro? Pues lo que controla todo esto es la diferencia de dióxido de carbono entre los dos medios. Se forma un gradiente, ¿no? Y el gradiente siempre tiende a ir desde donde hay más hacia donde hay menos. Si tenemos más dióxido de carbono en la atmósfera que en el océano, pues el gradiente es
en este sentido. Tendríamos un flujo negativo, el océano actúa como un sumidero. Si ocurre lo contrario, hay más dióxido de carbono en el océano que en la atmósfera, tiende a ir hacia donde hay menos y el océano estaría actuando como una fuente. Aquí en estos dos procesos también tiene un papel fundamental la solubilidad de este gas en el agua, ¿no? Las temperaturas frías, por eso represento hasta aquí en tonos azules, favorecen hacen que el dióxido de carbono sea más soluble en las aguas superficiales y favorecen este comportamiento de sumidero, mientras que las temperaturas cálidas favorecen el comportamiento de fuente. Si lo que hemos aprendido en esta diapositiva lo trasladamos al océano global, pues tendríamos esto de aquí. Una franja latitudinal, la franja latitudinal más próxima al Ecuador, está actuando como una fuente de dióxido de carbono, que es donde las temperaturas son generalmente más altas, y a medida que nos acercamos hacia los polos, las temperaturas disminuyen y tenemos un comportamiento mayoritario de sumidero de dióxido de carbono. Pero claro, como ya dije, esto ocurre en el océano de forma natural, pero es que las condiciones han cambiado. Tras la revolución industrial, pues la emisión de gases de efecto invernadero y en particular de dióxido de carbono ha aumentado por actividades como la quema de combustibles fósiles o el transporte. Entonces, este aumento de la emisión ha hecho que aumente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y su efecto ha sido que ha aumentado el efecto invernadero y ha aumentado la temperatura de la atmósfera. Pero es que este aumento también se ha visto en el océano. Ha aumentado la absorción de dióxido de carbono por el océano y esto ha hecho que se produzca una alteración en los equilibrios químicos fundamentales y disminuya el pH del océano. En particular, habría que fijarse en esta especie, en el carbonato de calcio, que lo que hace esta alteración de los equilibrios químicos y la disminución de pH es que sea mucho más soluble. Y esta especie pues forma los esqueletos o las partes duras de algunos organismos, como por ejemplo algunos moluscos, las conchas de algunos moluscos. Y claro, entonces está produciendo pues cambios en organismos y también a nivel de ecosistemas y cambios en el ciclo de los nutrientes y de los metales en el océano. Pues a todo este proceso en la comunidad científica se le ha llamado acidificación oceánica, incluso se le ha llamado también el otro problema del dióxido de carbono, ¿no? que es un problema un poco menos conocido, menos frecuente en los medios de comunicación, que como puede ser el aumento de la temperatura de la atmósfera. Aquí tenemos algunas imágenes de los efectos de la acidificación oceánica en algunos ecosistemas. Por ejemplo, comentar una de ellas. Este de aquí es el arrecife de coral de Florida, el estado que tenía en 1976 y el estado que tiene ahora, con una concentración de dióxido de carbono mayor y unos niveles de pH pues mucho menores. Vemos que prácticamente se ha destruido. Y bueno, una vez llegados a este punto y ya ahora que ya sabemos pues cómo funciona el sistema de dióxido de carbono en el océano, pues vamos a ver qué papel tiene el grupo Quima en todo esto, en qué hemos enfocado nosotros el estudio, ¿no? Pues el grupo de Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estudia el cambio climático a través de dos grandes líneas de investigación. Por un lado, el estudio de los metales traza en aguas naturales y por otro, el estudio del CO2 y la acidificación del océano, que es lo que voy a centrar la charla de hoy. También decir que el desarrollo de todos estos estudios es posible gracias al apoyo de proyectos europeos, nacionales y regionales y también a convenios público-privados. Pues el grupo Quima cuenta con una larga trayectoria de observación del dióxido de carbono en el océano, especialmente en el océano Atlántico, desde el Ártico hasta la Antártida. En el Ártico cuenta con 10 años de observación. Luego también en una zona de especial interés para el grupo, como es la región de la Macaronesia, en los archipiélagos de Cabo Verde, las Islas Canarias y Madeira, se han llevado a cabo distintas campañas oceanográficas pues, para estudiar el contenido de dióxido de carbono
en el océano. Y también cuenta con datos obtenidos por una línea de observación a través de barcos de oportunidades, que estos son barcos que tienen una ruta fija o habitual en el océano, como pueden ser portacontenedores o barcos de transporte de mercancías, en los que se instalan sistemas autónomos de medida y pues son capaces de, a la vez que transportan mercancías, pues monitorizar toda esta región del océano. En este caso, la ruta pues salía desde Inglaterra y llegaba hasta Sudáfrica y permitía el monitoreo de toda la parte oriental del Atlántico. Luego el Grupo Kima también ha consolidado una red de observación del dióxido de carbono y de la acidificación en las aguas de Canarias, que es importante conocer pues cómo está funcionando el sistema de dióxido de carbono en las aguas que están más próximas. Y esto ha sido posible pues gracias a proyectos como Cambio y Plan Climac, perdón. Y bueno, el grupo cuenta con más de 25 años de observación del dióxido de carbono en series temporales en la estación Stock, al norte de las islas de Gran Canaria y Tenerife. Recientemente ha consolidado pues distintas boyas de observación del océano superficial aquí en la bahía de Gando, al este de Gran Canaria, y al suroeste de la isla del Hierro, en el Mar de las Calmas. Y luego se prevé que en las próximas semanas pues se fondee una nueva boya pues, cerca en las inmediaciones de la isla de La Graciosa, cerca de la caleta de Famar. Y luego también pues contamos con líneas de observación de barcos de oportunidades que bueno, lo voy a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Aquí vemos las líneas de los barcos de oportunidades. En este caso, el Renate Pel es un portacontenedores que monitorea toda la parte oriental del archipiélago, entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Y luego el Benchijigua Express, que monitorea toda esta parte occidental entre Los Cristianos, en Tenerife, La Gomera y La Palma. Y aquí veíamos pues las dos boyas que habíamos comentado antes y el punto en el que se instalará se fondeará la nueva boya en las próximas semanas. En estas imágenes está el momento del fondeo de las dos boyas, aquí en abril de 2020, con la dificultad añadida de que fue en pleno confinamiento, y es la boya que tenemos aquí a la izquierda, y luego el fondeo de la boya del Hierro en enero de 2021, y también la imagen de la boya la vemos aquí a la izquierda. Y luego en las imágenes de abajo están los dos barcos de observación voluntaria. Por un lado, el Renate P, que cubre la ruta entre Tenerife, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Barcelona. Y luego el Benchijigua Express de la compañía Fred Olsen, que monitorea toda la parte occidental del archipiélago. Y ya para terminar con la trayectoria del grupo, decir también que nuestro grupo ha estado presente en eventos aislados como pueden ser las emisiones relacionadas con volcanes submarinos, como el volcán submarino de Tagoro al sur de la isla del Hierro, en la Restinga, y la estación de control que tenemos instalada en Fuencaliente, cooperando también con la Universidad de La Laguna en este aspecto. Y por último decir que ahora mismo miembros de nuestro grupo se encuentran en la isla de La Palma, pues monitoreando también los cambios que se puedan derivar de la erupción volcánica que tenemos en estos días ahí en la isla. Y bueno, ya la última parte de esta presentación es para exponer nuestro estudio más reciente en el Atlántico Oriental. Todo este estudio se ha llevado a cabo gracias a la línea de observación que opera el Renate P, que es este portacontenedores que tenemos aquí, que no solo monitorea la parte oriental del archipiélago, sino que la ruta llega hasta Sagunto, en Valencia, y luego termina en Barcelona. Esta ruta se realiza con una frecuencia de 2 semanas.
y bueno, permite un monitoreo de alta frecuencia temporal y espacial de tres regiones de gran interés desde el punto de vista oceanográfico, como puede ser todo el Atlántico noreste, en esta zona de transición entre las aguas costeras de la costa noroeste africana y las aguas de océano abierto del Atlántico norte. Luego también tenemos esta zona de interés que es el estrecho de Gibraltar, que conecta el mar Mediterráneo, con el océano Atlántico. Y por último, también permite el monitoreo de toda la costa este y suroeste de la península ibérica en el mar Mediterráneo. Y bueno, esta imagen que tenemos aquí es todo el equipo de medición autónoma que hemos instalado en la sala de máquinas del buque. Y por último decir que los datos obtenidos por este barco pues forman parte ya de programas internacionales como puede ser la base de datos OCAT o ICOS. De este último decir que esta es la única línea de barcos de oportunidades con la que España entra en este programa internacional. Aquí lo veremos mejor. España tiene 7 estaciones de observación del carbono y bueno, decir que de esas 7, pues 3, la estación STOC, el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña y esta línea de barcos, pues 3 de las 7 se gestionan desde Canarias, lo cual pues pone en valor y habla muy bien de la ciencia de calidad que se hace desde nuestro archipiélago. Y bueno, nuestro estudio en el Atlántico Norte ha parado aquí en el estrecho de Gibraltar y ha tenido en cuenta pues tres rutas de interés, esta entre Gran Canaria y Tenerife, entre Tenerife y Lanzarote, y luego esta entre las Islas Canarias y el estrecho de Gibraltar. Este estudio ya ha sido publicado recientemente en la revista internacional Science of the Total Environment y ha sido presentado también en congresos nacionales e internacionales. Y ya ahora voy a comentar algunos resultados. Sé que estas gráficas, mi idea no es pues quedarnos con cada detalle de estas gráficas, sino es interpretarlas un poco, pues quedarnos con lo más importante y lo voy a intentar pues explicar lo más detenidamente posible. Aquí tenemos, en el eje X, tenemos el tiempo, desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020, de la temperatura, el CO2, el pH y el flujo de dióxido de carbono entre la atmósfera y el océano. Los colores cálidos hacia el rojo indican valores máximos y los colores fríos hacia el azul o el violeta indican valores mínimos. Entonces aquí vemos que la temperatura es máxima en los meses de verano y que coincide con máximos valores de dióxido de carbono y mínimos de pH. Y por último, en verano pues tenemos un comportamiento de fuente. Tenemos valores máximos positivos, muy rojos. Entonces, con lo que me gustaría que nos quedáramos en esta diapositiva, de esta diapositiva, es lo siguiente. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el dióxido de carbono y disminuye el pH, como estamos viendo aquí. Alta temperatura, bajo pH. Y en los meses los meses fríos, pues lo contrario. Cuando la temperatura es alta en los meses de verano tenemos un comportamiento de fuente, se libera dióxido de carbono hacia la atmósfera. Y lo contrario ocurre, pues a medida que disminuye la temperatura, disminuye el dióxido de carbono y aumenta el pH. En este caso tendríamos un comportamiento de sumidero en los meses de invierno, primavera y otoño. Y bueno, decir que este comportamiento es mayoritario durante todo el año, que solo actúa como una ligera fuente en los meses de verano. Entonces esto se ha visto en todas las rutas de interés, ¿no? Aquí tenemos Gran Canaria y Tenerife, en esta otra tendríamos Tenerife-Lanzarote, que ocurre exactamente lo mismo, valores máximos en verano, luego mínimos de pH en verano también, coincidiendo con los máximos, ocurre exactamente lo mismo, simplemente con la peculiaridad de que vemos distintos cambios, por ejemplo en la latitud, en esta gráfica, vemos aquí cambios relacionados con distintos procesos que están ocurriendo aquí y no aquí, que esto también lo hemos estudiado. Y como dije, como el sumidero, el océano está actuando como un sumidero durante la mayor parte del año y como una ligera fuente
solamente en verano. Si integramos todos estos flujos en un año, desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020, tenemos un comportamiento de sumidero total. El sistema actúa más como sumidero que como fuente. O sea, absorbe más de lo que emite. Si encerramos todas estas rutas en un área aquí, en este polígono de color rojo, pues tendríamos que esta parte del Atlántico absorbe 2,6 millones de toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Para que se hagan una idea, pues este es el equivalente en peso. Sabemos que nuestro buque, el Renate P, pesa 13.000 toneladas, ¿no? Pues el equivalente en peso a esta cantidad, 2,6 millones de toneladas de CO2, son 204 buques como el nuestro. Y para que, si este ejemplo no quedó claro, pues tengo preparado otro ejemplo, ¿no? Algo un poco más sencillo de ver. Sabemos que la huella promedio de CO2 de una persona es de 5 toneladas al año, que también depende mucho de la región geográfica en la que vive esta persona. Pues 2,6 millones de toneladas de CO2 equivale a la huella de CO2 de 520.000 personas, que es la población de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria juntas. Y ya para terminar, pues aquí dejo algunos titulares en los que aparecen estos resultados y por si alguno lo quiere consultar, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención. Aquí dejo mi correo por si hay alguna duda y también el blog del Grupo de Investigación en Química Marina, donde hacemos trabajo de divulgación y colgamos los resultados con bastante frecuencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David Curbelo. Vamos a intervenir ahora a través de las preguntas, a ver si alguien quiere hacer algún tipo de preguntas en esta ronda. Recuerden que en comentarios pueden hacer las preguntas a David Curbelo acerca de su ponencia del CO2 entre la atmósfera y el océano. Siento si me pasé de tiempo, es que no tenía ni un reloj ni nada. Lo siento mucho. No, no te preocupes. Bueno, vemos que no hay preguntas, así que muchísimas gracias, David, por habernos acompañado en esta sala 1, en esta jornada de tarde dirigido a público general. Vale, pues muchas gracias a ustedes.